Buenos días nuevamente, hermanos. Aquí estamos otra vez, como cada domingo, en la presencia de Dios, ya sea en lo personal, yo aquí en su casa, en la casa de Dios, y ustedes en sus hogares, donde también sabemos que está la presencia de nuestro Dios. Tenemos ese privilegio de saber que Dios está en todo lugar. Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así es que gracias a Dios por esa bendita promesa que nos da la seguridad, la confianza, el gozo de saber que en cada uno de sus hogares está Cristo presente cuando estamos reunidos en su nombre. Y después de los mensajes que vimos en semanas anteriores acerca de cuál es el papel que debe jugar la iglesia en medio de esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo a nivel mundial, quisiera hoy compartir con ustedes un mensaje quizá un poco diferente, pero no deja de ser un mensaje de la palabra de Dios y sobre todo un mensaje que trae revelación a nuestra vida y que nos guía en cuanto a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en todo momento, en toda situación, en todo lugar, pero sobre todo en este tiempo. Y quiero invitarles para que abra su Biblia y ahí me siga en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1. Y voy a leer del versículo 14 al versículo 18. Versículo 14 al versículo 18 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quisiera invitarlos para que hagamos una oración rogando al Espíritu Santo que Él se manifieste en cada una de nuestras vidas y nos dé sabiduría, entendimiento para poder entender la voluntad de Dios a través de este pasaje. Le voy a invitar que ahí en su lugar incline su rostro, ahí donde en su hogar incline su rostro y oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestros corazones. Pero también te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras salidas, Señor. Que tú guardas, Señor, tanto como nuestra entrada. En todo momento, Señor, sabemos que tu presencia está con nosotros. Pero este es un momento especial. Es el momento, Señor, en el cual dejamos todo lo que estamos haciendo y podemos sentarnos a los pies del Maestro a escuchar su voz, su enseñanza, su palabra. Te pedimos, Padre, por tanto, que nos hables a través de tu Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, y que ese Verbo, Señor,
como hemos leído, se haga carne en cada uno de nosotros. Que esa palabra, este mensaje, Señor, se haga vida en cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, con acción de gracias y con el deseo, Señor, de oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero comenzar, hermanos y amigos que nos estén viendo, hablando acerca de lo que es una paradoja. Una paradoja es una figura del lenguaje que consiste en emplear expresiones o frases que aparentemente se contradicen. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona de pequeña estatura, pero de un gran corazón o de grandes acciones, nos referimos a esa persona como un pequeño gran hombre o una pequeña gran mujer. El mensaje, por ejemplo, que vimos el domingo pasado, lo titulamos un mensaje agridulce, lo cual nos habla de esa paradoja de que la palabra de Dios, al mismo tiempo que puede ser dulce, al mismo tiempo puede ser también amarga. O cuando, por ejemplo, expresamos cuando nos sentimos cansados o nos sentimos tristes o nos sentimos deprimidos, decimos como expresión, me siento muerto en vida. Esos son algunos ejemplos de paradojas. Y empecé con esto porque nos podemos dar cuenta, hermanos, que esta figura del lenguaje es la base de los primeros versículos del Evangelio de Juan en el capítulo 1. Los primeros 13 versículos del Evangelio de Juan nos presentan a Jesús como el Verbo. Nos dicen que ese Verbo era en el principio. Nos dicen también que era Dios y que era con Dios. Y aunque estas afirmaciones acerca de Jesús, de la persona de Jesús, nos pueden parecer audaces para cualquiera de nosotros en este tiempo, que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, hasta cierto punto son fáciles de aceptar, pues estamos acostumbrados a escuchar frases que se refieren a la grandeza, a la majestuosidad de Dios, ya sea aplicadas al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Pero la paradoja o la contradicción a la que me quiero referir en esta mañana surge precisamente en el versículo 14 del capítulo 1, cuando dice que aquello que es divino se hizo carne. Vuelvo a leer, dice la palabra en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo va a ser en gran parte el enfoque de la reflexión de esta mañana, aunque no va a ser el todo. Pero podemos empezar con la primera frase. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Aquí podemos hablar acerca de lo que sucedió, el hecho, el acto. Es el Verbo haciéndose carne.
La simple palabra carne, que en la Biblia regularmente, no siempre, pero regularmente se utiliza como algo negativo, suena a un lenguaje común, áspero, terrenal, incluso hasta pecaminoso, sobre todo cuando la usamos, si la estamos usando, como referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esta es la forma, nos damos cuenta que esta es la forma como el apóstol Juan describe a Jesús. Es la forma como Juan expresa que Jesús llegó a ser completamente humano, no mitad humano y mitad divino, sino Jesús llegó a ser completamente humano como lo somos usted y yo. Jesús experimentó la condición de ser humano en toda su plenitud como cualquiera de nosotros. Por ejemplo, al igual que usted y yo, Él nació siendo un bebé, como hemos nacido cualquiera de los seres humanos. Él creció y pasó por todas las etapas de crecimiento hasta convertirse en hombre. Su crecimiento no fue diferente al crecimiento de cualquiera de nosotros. Y experimentó lo que usted y yo cotidianamente experimentamos. Experimentó el hambre, experimentó la sed, experimentó el cansancio, experimentó el dolor, experimentó el enojo, la tristeza, el instinto sexual, etcétera, etcétera. De manera que decir que Jesús fue completamente humano desde esta perspectiva siempre nos ha parecido rayar en la irreverencia. Por ejemplo, cuando en temporada navideña usted mira la escena del pesebre, la escena del nacimiento de Jesús, con María, con José y obviamente con el bebé Jesús, yo le pregunto, ¿le ha pasado por su mente que llegó un momento en que los pañales de Jesús podrían estar sucios? Nos puede parecer una pregunta incómoda, pero cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, les dieron esta señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Así es que si Jesús fue humano, no tenemos por qué pensar de manera diferente a como pensaríamos de cualquier otro ser humano. Pero yo sé que la sola insinuación de este pensamiento podría resultar ofensiva para algunos. Sin embargo, déjeme decirle que la palabra carne lleva implícito no solamente esta situación, sino muchas cosas más. Déjeme le doy otro ejemplo. ¿Cree usted que Jesús fue verdaderamente tentado?
Usted y yo hemos experimentado la tentación cientos de veces. Sabemos lo que es la tentación. Nos hemos enfrentado a ella. En ocasiones, desgraciadamente, hemos caído en ella. Sabemos lo que significa, sabemos lo que se siente, sabemos la lucha que tenemos contra la tentación día con día. Pero eso lo pensamos acerca de nosotros. Pero piense en la persona de nuestro Señor Jesucristo y pregúntese, ¿creo yo verdaderamente que Jesús fue tentado como yo he sido tentado, como yo soy tentado día con día? O le hago la pregunta de otra manera. ¿Tuvo Jesús alguna vez el deseo, fíjese bien, el deseo de hacer lo que no era correcto? Usted y yo lo hemos tenido muchas veces. Pero Jesús, piénselo, Jesús tendría en algún momento el deseo de hacer lo que no era correcto. Quizá muchos, o quizá me atrevo a decir la mayoría de los que escuchan esta pregunta podrían asustarse y decir, no es posible. Sin embargo, creo que las Escrituras nos responden con un resonante sí. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Jesús, nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas, nuestro sumo sacerdote, dice ahí el autor de Hebreos, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, igualito a como usted y yo hemos sido tentados, Jesús también fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia entre usted y yo y Jesús. Que Él fue tentado como usted y como yo, como seres humanos que somos. Pero Él no pecó. Y nosotros sí. Y repito, quizá estos pensamientos acerca de Jesús nos pueden parecer irreverentes. Yo lo entiendo. Y quizá hasta blasfemos. Pero déjeme decirle por otro lado que esto es lo que realmente significan las palabras del apóstol Juan cuando dice, y aquel verbo se hizo carne. Pero déjeme decirle que eso no es todo. El texto no termina ahí. El texto continúa diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y si la primera frase nos habla del hecho, del acto consumado de que el verbo se hizo carne, esta segunda parte que dice, y habitó entre nosotros, nos habla del propósito por el cual el verbo se hizo carne. Pero también al mismo tiempo, hermanos, esta frase es todavía más atrevida que la anterior. Porque se imagina a lo santo, a lo sagrado, cohabitando con lo inmundo. Se imagina a lo divino conviviendo con lo humano. Se imagina a lo celestial
cohabitando con lo mundano, con lo terrenal. Piénselo por un momento y nos damos cuenta que esto es lo que dice la Escritura. Esto es fundamental en nuestra fe, la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. La palabra habitó significa literalmente hacer o poner su tabernáculo. Y conlleva la idea de que alguien se mudó a nuestro vecindario y puso su residencia entre nosotros. En una de las cartas a los Corintios se habla acerca de nuestro cuerpo como nuestro tabernáculo terrenal. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando tomó un cuerpo humano, cuando se hizo hombre, cuando el Verbo se hizo carne, Él puso, cuando dice habitó entre nosotros, está diciendo que Él puso su tabernáculo entre nosotros. Que Él dejó su gloria, dejó su reino, dejó su hogar eterno y se mudó a nuestro vecindario. Para estar cerca de los seres humanos. Esto fue lo que hizo Jesús. No fue una visita breve, temporal, de cortesía la que nos hizo. No, Jesús vivió con nosotros y vive con nosotros. Jesús se mudó, cambió su dirección celestial por una terrenal. Y pudiéramos incluso, si habláramos de Jesús en nuestros días y en nuestra sociedad mexicana, pudiéramos decir que incluso sacó su INE. Con su dirección, con su nueva dirección. Póngase a pensar. Estando Jesús acostumbrado a caminar por las calles de oro, Él ensució sus pies en los polvorientos caminos de Judea. Él curtió su piel bajo los ardientes rayos del sol del desierto. Y sus manos fueron encallecidas, haciendo el rudo trabajo de la carpintería para ganarse la vida. Porque ese era el oficio de José. Y la costumbre de aquel tiempo era que el padre enseñaba su oficio a los hijos. ¿Se había puesto a pensar en eso? La trascendencia del hecho de que Jesús habitara entre nosotros se la quiero ilustrar mediante una historia acerca de un monarca persa, el Shah Abis. El Shah Abis era un buen rey, un rey que amaba a su pueblo
Y en ese amor que tenía por su pueblo, en su deseo de comprender mejor a su pueblo reinaba, sobre el cual reinaba, ocasionalmente lo llevaba a despojarse de sus ropajes reales y vestirse de una manera común. Y vestido de esa manera, como cualquiera otra persona del pueblo, salir a los lugares públicos y mezclarse con su gente. Un día iba a la plaza, otro día iba al mercado, otro día convivía platicando con la gente en algún lugar público. Y uno de esos días en los cuales el rey visitaba un baño público, estoy hablando del Oriente, estoy hablando de hace algunos siglos. Uno de esos días que el rey visitó un baño público, atravesó una puerta que lo llevó directamente hasta el sótano, donde se encontraba el pobre hombre que mantenía ardiendo los hornos que calentaban los baños, y se sentó junto a él. El rey rápidamente hizo amistad con este humilde trabajador, el cual aceptó con agrado su compañía. Estaba solo siempre, así es que el tener compañía, pues para él fue agradable. No le declaró su verdadera identidad a su nuevo amigo, pero el rey regresó una y otra vez para reunirse con ese hombre encargado de los hornos. Platicaba con él le escuchaba, y cuando llegaba la hora de la comida, sin darse cuenta, este sencillo hombre compartía sus alimentos escasos y sencillos con el monarca, y comían juntos. Un día, el rey por fin se atrevió a darle a conocer su verdadera identidad a aquel hombre. Pero dada su experiencia, la experiencia del rey en el pasado, él creyó que el encargado de los hornos, al saber que quien estaba sentado junto a él era ni más ni menos que el rey, seguramente le iba a pedir que le hiciera algún regalo especial o algún favor especial. Pero en lugar de ello, una vez que el hombre volvió en sí de su sorpresa, su petición al rey no consistió en pedirle riquezas o favores, sino que simplemente le dijo estas palabras. Mirándole a los ojos, le dijo: dejaste tu palacio y tu gloria para sentarte junto a mí en este oscuro y apartado lugar, para comer mi ordinario alimento, para escucharme y enterarte si mi corazón estaba contento o estaba triste. A otros tal vez los colmes de ricos presentes,
Pero en mi caso, dijo aquel hombre, te diste tú mismo. Y solo me queda pedir que jamás me retires el regalo de tu amistad. Eso fue lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vino a ofrecernos bendiciones, vino a ofrecernos riquezas, vino a ofrecernos perdón, vino a ofrecernos una vida eterna, pero principalmente vino a ofrecernos su amistad. El texto continúa diciendo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y si en la primera frase hablamos del hecho, el acto de hacerse carne, y en la segunda parte hablamos del propósito que fue habitar entre nosotros, en esta tercera parte, y vimos su gloria, nos habla de la consecuencia de habitar el Verbo entre nosotros. Jesús, hermanos, no solo se encarnó para vivir con nosotros, para convivir con nosotros, sino también permitió que observáramos su vida, que viéramos su gloria. La palabra gloria es una de esas palabras de las Escrituras que encierran un rico significado. Veamos dos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de esta palabra. Uno de ellos se encuentra en Éxodo 40, versículos 34 y 35, que es cuando Israel vagaba por el desierto, y cada vez que se detenía en un lugar, levantaban el tabernáculo que curiosamente ocupaba el lugar central del pueblo, el medio del pueblo. Y dice estos versículos: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El segundo pasaje es del tiempo cuando Salomón, hermanos, cuando la gloria de Dios llena nuestra vida, y este es dedicado, nuestro tabernáculo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo nada 8, terrenal 10 y 11, tiene cabida de esta manera. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque la gloria de Dios lo llena todo. Aquí no estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando ya del templo. El segundo pasaje es del tiempo cuando Salomón construye el templo. Y este es dedicado. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice de esta manera: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, aquí no estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando ya del templo fijo, del templo construido de material
ya definitivo. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La Biblia dice, hermanos, que nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo. Y cuando la gloria de Dios llena este templo, ella es suficiente para ministrarnos en cualquier necesidad y circunstancia por la cual estemos atravesando. Así es que, hermanos, cambiemos nuestra mentalidad. No continuemos con una mentalidad judía que pensaba que la presencia de Dios solamente se encontraba en el templo. En estos tiempos en los cuales, a causa de la situación, de las circunstancias, no podemos reunirnos, no podemos congregarnos como iglesia en un lugar, en un edificio, en un templo. Recuerde que usted, su vida, es templo del Espíritu Santo, y que no importa dónde usted se encuentre, su templo, su vida, cuando la gloria de Dios le llena, su vida es ministrada donde quiera que usted se encuentre por la presencia del Espíritu Santo. Como podemos darnos cuenta entonces, hermanos, la palabra gloria es una manera de referirse a la presencia de Dios. Cuando decimos que la gloria de Dios estuvo en algún lugar, esto equivale a decir que Dios estuvo allí. Y la presencia de Dios quiere llenarlo todo. Quiere llenar su vida. Porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere habitar en su vida, en mi vida y en la vida de cada uno de los que hemos creído en Él y de los que quieran creer en Él. Por eso Juan comienza su evangelio con esta declaración: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, lo que Juan nos está diciendo al comienzo de su evangelio es que tomemos en cuenta que a través de su relato de la vida de Jesús, Juan se propone contar acerca de la extraordinaria vida de Jesús. De manera que si usted empieza a leer el Evangelio de Juan, obsérvelo con atención, léalo con atención, léalo con cuidado, porque lo que ustedes verán a través de estas palabras será más que un buen hombre tratando con la gente. Será más que un sabio maestro admirando a los demás con sus enseñanzas. Pero no quiero terminar ahí.
será más que un hombre con un gran poder sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, lo que ustedes verán será la gloria de Dios. Porque en Jesús, hasta lo más común, lo más vil, lo más menospreciado y lo más inmundo irradia la gloria de Dios. Pero no quiero terminar ahí. Cuando Juan dice, y vimos su gloria, está haciendo una referencia a la encarnación de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. El día de hoy, Jesús ya no está con nosotros, por lo menos manifestado en carne, como lo estuvo en los tiempos de Juan. Y yo me pregunto, y le hago a usted la pregunta, si Jesús ya no está entre nosotros en carne, como Juan y los demás pudieron verlo, pudieron tocarlo, pudieron convivir con Él, pudieron comer con Él, ¿cómo entonces la gente el día de hoy podrá ver la gloria de Jesús? Bueno, pues la palabra nos da respuesta en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, donde Pablo expresa estas palabras que usted y yo debemos también atrevernos a expresarlas con fe y convicción. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el mensaje. Esa es la consecuencia de que el Verbo se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros. Así es que yo le invito y podamos haber visto su gloria. Con todo su corazón. La consecuencia juntos, Señor, es que la gloria de Dios a través de mi vida debe resplandecer en cada una de nuestras vidas. La única manera de que la gente el día de hoy conozca a Jesús y vea su gloria es a través de sus seguidores, es a través de su iglesia, es a través de usted y de mí, para que tu gloria resplandezca en mí. Y hoy más que nunca y a través de mí, la gente necesita esa esperanza, de ver que Jesús es real, de ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Así es que yo le invito para que ore a Dios con todo su corazón y le pidamos juntos, Señor, manifiesta tu gloria a través de mi vida. Permite que los demás, las personas que me rodean, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, puedan ver tu gloria
a través de mi vida. Ayúdame, Señor, para que tu gloria resplandezca en mí y a través de mí. Ese es el principal propósito por el cual el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. El versículo termina diciendo: gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero si usted va al versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos sus seguidores, y gracia sobre gracia. Así es que esa es nuestra labor. Ese es el llamado que Dios nos hace. Esa es la tarea que Dios nos ha dejado. Que su gloria resplandezca, se manifieste a través de nuestras vidas. Allí donde usted está, incline su rostro y de manera personal pidámosle al Señor que en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta ignorancia, en medio de toda esta oscuridad de pecado, de maldad, nos permita resplandecer. Como iglesia. En lo personal. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas jamás prevalecerán contra ella. Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu gloria resplandezca en cada una de nuestras vidas. Resplandezca, Señor, a través de nuestras palabras, de nuestras conversaciones. Que tu gloria resplandezca a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos. Que tu gloria resplandezca, Señor, a través de nuestras actividades diarias, cotidianas. Que tu gloria resplandezca, Señor, a través del amor, de nuestro amor, de tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Que tu gloria resplandezca a través de del perdón. Que resplandezca a través de nuestra vida en su totalidad. Y que la gente pueda ver esa gloria de Dios. Y pueda darse cuenta que Dios es real a través de nuestras vidas. A eso nos has llamado, Señor. Y este tiempo es el tiempo de resplandecer con la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Medítela. Si es posible y necesario, vuélvala a escuchar. Compártala con otros. Y no olvide que los lunes a las 7:30 de la noche estamos teniendo un tiempo de oración a través de Facebook en el grupo de la Iglesia El Mesías. Si alguno de ustedes no está dado de alta en este grupo, no es miembro de este grupo y pertenece a la Iglesia El Mesías, le invito para que nos lo haga saber, nos solicite su ingreso y con gusto le daremos de alta en el grupo para que participe de este tiempo de oración. Necesitamos orar. Necesitamos orar porque la oración nos prepara, nos capacita para hacer la obra de Dios, nos prepara para lo que pueda venir, lo que pueda avecinarse. No sabemos. La palabra nos advierte continuamente de estar preparados y a través de la oración es una manera como nos preparamos y a través del conocimiento de su palabra. Así es que recuérdelo, lunes 7:30 a través de Facebook Live en el grupo Iglesia El Mesías, MTI. Ahí nos estaremos viendo y estaremos uniéndonos en oración a la distancia, porque para Dios el tiempo y la distancia no son impedimentos. Oremos para recibir de Dios su bendición. Padre, bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Danos la confianza, la seguridad, la convicción de que tu presencia está con nosotros. De que llegará el tiempo, Señor, en el cual podamos volver a congregarnos en tu templo, en tu casa, Señor. Pero mientras esto sucede, no debe representar ningún problema para nosotros, porque sabemos que tu presencia está ahí, donde están tus hijos, donde están tus servidores, donde están tus seguidores, tus siervos. Allí está tu presencia, Dios, y tu presencia es suficiente para nosotros. Un día, Señor, que esperamos sea pronto, volveremos a vernos, volveremos a encontrarnos, volveremos a saludarnos, volveremos a abrazarnos. Pero mientras tanto, Señor, que podamos recibir tu abrazo y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas y sobre cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tenga una semana llena de la presencia de Dios. Dios le bendiga. Amén.